estimados padres de familia. El equipo de orientación les da la bienvenida al segundo taller a padres que corresponde este año. Este taller, por la situación que estamos viviendo, lleva por título Ser familia en tiempos de pandemia. La situación que estamos viviendo ha puesto en un lugar excepcional a la familia. Fuera de que es una situación fuera de lo común, ha tenido cambios importantes en nuestra vida de familia. Pasar 24 horas, 7 días a la semana, es un poquito agobiante. Cambiar las rutinas, porque antes las ejecutábamos en diferentes espacios, como estudiar en la escuela, ir al trabajo, salir a compartir el tiempo libre en otros espacios. Ahora todo lo hacemos en la casa. Entonces esto hace que se presenten ciertas dificultades, algunos problemas. Pero el taller está desarrollado para que abordemos ciertas situaciones y brindemos las estrategias que nos ayuden para hacer mejor cada día. ¿Cuál es el rol de los padres? Nos podemos preguntar. Pues resulta que esta pandemia ha hecho que el rol del padre haya cambiado. Ya no somos solo padres ni cuidadores, somos también maestros, instauramos los hábitos en el hogar, podemos ser compañeros de juegos de nuestros hijos, nos toca marcar los límites, establecer las normas, hacer un poquito en ciertos casos de policía cuando los chicos no obedecen. Estas situaciones ocurren y realmente son un reto para la familia. Muchos nos preocupamos por sacar un sobresaliente, pero resulta que cuando se aborda una situación con tantos factores, en una circunstancia como la que estamos viviendo, yo pienso que debemos calmarnos y tratar de pasar con un aprobado. O sea, un aprobado basta. Esperamos que el taller brinde muchas herramientas para que podamos superar ciertas situaciones, resolver otras y ver la situación que está pasando como nueva oportunidad para hacer muchas cosas. El taller lo vamos a trabajar en 3 aspectos. Nuestras orientadoras de la jornada de la tarde vamos a colaborar con el desarrollo de las temáticas para que sea mucho más fácil de abordar. Tenemos nuestra orientadora Liliana Aldana, que ella corresponde al ciclo 1, nuestra orientadora Diana Villalba y yo, que soy la orientadora Fabiola Castillo. Vamos a trabajar este taller en 3 aspectos y cada una va a colaborar desarrollando uno de los aspectos. El primer aspecto son las pautas académicas y los hábitos de estudio. El segundo aspecto es la comunicación y la prevención de violencias. Y el tercer aspecto es el afrontamiento emocional en tiempos de pandemia. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestras orientadoras. Gracias por estar aquí, padres de familia, y esperamos que esta jornada sea fructífera para todos. Buenas tardes, Liliana. Liliana Aldana, la orientadora del ciclo 1, ella nos va a colaborar con el primer tema. La invitamos para que ella misma se presente. Liliana, buenas tardes. Buenas tardes, Fabiola. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, Liliana. Padres, madres, cuidadores y personas interesadas en participar de esta videoconferencia. Como ya Fabiola lo mencionó, el tema que voy a tratar es el aspecto académico, las rutinas y hábitos que debemos tener en casa, pues ya lo habíamos mencionado antes en el podcast, pero pues ahora vamos a hacer como algo más reflexivo sobre este aspecto. A continuación les presento a mi compañera Diana del ciclo 3, ella les contará de qué va a hablar. Bienvenida, Diana. Gracias, Fabiola. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes a todos los padres de familia que nos acompañan el día de hoy. Pues yo trabajaré al final con ustedes acerca de los aspectos
para enfrentar adecuadamente esta situación que estamos viviendo, el tema pues de la pandemia y el confinamiento, cuáles son los hábitos, las herramientas, las actitudes que nos pueden ayudar a llevar o a sobrellevar de mejor manera lo que está sucediendo, pues porque sabemos que manejar las emociones en situaciones atípicas como esta puede ser más difícil de lo normal. Como decía Fabiola, estamos permaneciendo mucho más tiempo en casa, conviviendo con las personas con las que antes de pronto, aunque son nuestra familia y tenemos un vínculo con ellos, nos veíamos menos tiempo y de pronto la convivencia podía manejarse de una manera diferente. Entonces, la idea es retomar también un poco lo que habíamos hablado en el podcast anteriormente acerca de cuáles son las estrategias y cuáles son las herramientas para hacer un adecuado proceso de afrontamiento de las situaciones que se pueden presentar a nivel emocional. Les recomiendo, queridos padres, estar pendientes de los comentarios que se vayan generando a lo largo de la transmisión del video y pues nosotras estaremos respondiendo a todas las inquietudes que ustedes vayan planteando allí. Es importante que esas inquietudes estén relacionadas directamente con lo que estamos trabajando en el video para situaciones particulares, de pronto relacionadas con notas o con otros aspectos, pues ya es pertinente utilizar los correos personales dependiendo pues de la sugerencia o de la solicitud que ustedes están haciendo, dependiendo si es académica, se dirigen a la coordinación, si ya tiene que ver con situaciones de flexibilización de entregas de trabajos por problemáticas familiares o personales, pues dirigirse a nosotras en orientación. Entonces, esa es la recomendación, que por favor pongan todas las preguntas que ustedes quieran para poder tener ese espacio de acompañamiento con ustedes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la presentación de las temáticas de cada una de nosotras. Entonces, nos quedamos con mi compañera Liliana, que va a trabajar la temática de hábitos y pautas académicas. Buenas tardes, padres, madres, acudientes. Como ya lo hemos dicho anteriormente, el tema que vamos a tratar en primera instancia es el aspecto académico. Voy a hablar de algunas pautas académicas y hábitos y rutinas de estudio. En este collage inicial vemos todos los aspectos que está manejando la familia actualmente al interior de un solo espacio, al interior del hogar, que son aspectos de solución de conflictos, apoyo emocional, apoyo académico, acompañamiento individual de cada uno de nuestros hijos, espacios de esparcimiento, todas estas cosas para las cuales debemos generar algunas estrategias y tener unas habilidades específicas. A continuación vamos a hablar de las pautas académicas. Para hablar de pautas académicas, primero hay que introducir la explicación de qué es Aprende en Casa. ¿Por qué la estrategia Aprende en Casa? Aprende en Casa es una estrategia distrital en la cual se busca fortalecer en los hogares el ambiente de aprendizaje, donde hay corresponsabilidad, autonomía y cuidado. ¿Qué quieren decir estas tres cosas? Corresponsabilidad es, como ustedes ya bien lo saben y se lo hemos repetido reiterativamente en las reuniones, es la responsabilidad que compartimos la escuela y las familias. Por eso se llama corresponsabilidad, responsabilidad compartida. La responsabilidad de la educación no es únicamente de la familia y no es únicamente de la escuela, además porque son en dos aspectos diferentes, dos tipos de educación diferentes, pero siempre hay que compartir de lado y lado para poder hacer un equipo de trabajo. Porque la autonomía es
que vamos desarrollando a medida de creciendo, y es la responsabilidad de sí mismo, cada uno hacerse cargo de sus cosas, de su persona. ¿Y por qué hablamos de cuidado? Es lo básico de esta estrategia de Aprende en Casa. El cuidado de la salud y de la vida. Por eso, quédate en casa para cuidar tu vida. Pausas académicas. Son unos consejitos muy puntuales para que nosotros podamos vigilar y estar pendientes de qué es lo que sucede con el desarrollo académico de nuestros hijos. Para eso, ¿qué cosas debemos hacer? Y debemos ser muy juiciosos en eso. Como mínimo, entrar a la página del colegio para estar informado acerca de las actividades que están programadas. Una vez por semana, allí aparece qué cosas hay para cada semana. Como ustedes bien saben, las asignaturas se dividieron en 2 grupos para no recargar tanto a los estudiantes con tanta tarea de 10, 12 asignaturas. Entonces, por eso se dividieron en 2 grupos y cada semana se trabaja un grupo de asignaturas con sus respectivas actividades. Entonces, hay que entrar a la página del colegio para estar siempre al día con lo que los chicos tienen que hacer. Segundo, tener claridad sobre la planeación. Cada actividad tiene una planeación en donde indican qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que entregarlo, con unas fechas muy claras y qué pautas de evaluación tienen estas actividades para saber de qué se trata y cómo lo van a calificar. Lo otro es comprobar o acompañar la asistencia de los estudiantes a las clases o asesorías o al desarrollo de las guías. ¿Por qué digo comprobar o acompañar? En el caso de los adolescentes sería estar pendientes y comprobar que los chicos efectivamente están asistiendo o están realizando sus actividades escolares. Pues porque ellos no requieren ni les gusta que uno les esté controlando todo el tiempo. Pero en el caso de los estudiantes de primaria sí debemos hacer un acompañamiento. Acompañar es estar pendientes de si el niño entendió las instrucciones de la tarea, de si sabe lo que tiene que hacer. No es precisamente sentarse con él y hacerle la tarea, es acompañar. Mantener una comunicación oportuna, fluida y afable con los docentes. ¿Para qué? Para buscar un asesor. Si no entendemos algo, si nos ha surgido algún problema o dificultad con las tareas, porque dice oportuna, fluida y afable. Recordemos que todos tenemos unos horarios de trabajo también. Entonces, ser muy oportunos en eso y muy respetuosos y ser afables, o sea, dirigirnos con cordialidad, pedir las cosas con mucho respeto. Recordemos que en esta época es un nivel muy alto de estrés, los docentes tienen bastante trabajo, entonces pues hay que ser muy delicados en estos aspectos. Lo otro es tener un grupo de apoyo entre estudiantes o padres de familia, un WhatsApp en donde se puedan comunicar, en donde puedan saber qué cosas hay que hacer, si me atrasé, si no pude descargar la tarea, cuál es la guía, entendí. Buscar un grupo de apoyo que no sea necesariamente el docente. Y por último, si ya nadie nos ayuda con nuestras dificultades o nuestras inquietudes, solicitar la atención de coordinación. Escribir un correo a los respectivos links y correos que aparecen en la página del colegio, solicitando que sean atendidas nuestras inquietudes. Ahora, para hablar de hábitos y rutinas, ¿qué tenemos que hacer en el hogar para que los chicos estudien cómoda y tranquilamente? Primero, crear un ambiente agradable, que haya orden, que haya un espacio específico para estudiar. No se aconseja que se estudie en la cama, porque no es un lugar apropiado para estudiar.
ni música ruidosa. Lo otro es seguir una rutina diaria con una estructura previa, o sea, con los horarios, tratar de hacer las tareas a la misma hora, hacer unas pautas, también hay momentos que están cansados. Hay que ser un poco flexible y negociar las modificaciones. No todos los días estamos del mismo ánimo, entonces tratar de ser dialógicos con nuestros hijos y negociar estas modificaciones. Explorar el aprendizaje en otros lados que no sea en las tareas que nos mandan del colegio o en los libros que tenemos en la casa. De pronto mirar en internet qué cosas hay, las bibliotecas que podemos visitar en internet, las cosas que podemos encontrar o entrar a Google Académico donde se tratan temas especializados. Lo otro es moderar la presión que imponemos a los estudiantes. De pronto nosotros como papás, ya que nuestro rol no es ser maestros y no estamos preparados para eso, nos estresamos mucho y empezamos a presionar a los chicos. La idea no es que haya tanta presión porque eso da un ambiente de tensión que empieza a formar un conflicto. Entonces la idea es tomar las cosas con calma, como les dije antes, tratar de negociar el desarrollo de las tareas cuando no hay lo que se quiere. Haciendo también responsable a los niños, niñas y adolescentes de sus tareas, de sus trabajos. No cargarnos nosotros con esta responsabilidad porque no es nuestra. Hay que entregársela a los chicos. La tarea es de ellos, son los que la tienen que hacer. Lo otro importante es hacer unas pautas activas, ojalá con actividad física o lúdica. Y tener unas rutinas adecuadas respecto a los horarios de ocio, descanso y sueño. Tenemos que descansar de manera suficiente, porque si no, al día siguiente no vamos a estar dispuestos para lo que se requiere, no vamos a tener energía y nuestra capacidad de atención no va a ser total para realizar las actividades. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que queremos para que ustedes tengan una suficiente relación de apoyo y de acompañamiento en los temas académicos. Lili, me gustaría hacer una intervención ahí en ese aspecto. Pienso que este es el momento. Listo, gracias. Pienso que este es el momento oportuno, la ocasión especial para replantear la relación entre familia y escuela. Familia, directores, directivos, docentes, para que todos aprendamos a valorar el aporte que cada uno está haciendo desde su función. Si cada uno realiza un aporte en la formación del hijo y en los aprendizajes, todos en pro del beneficio. Entonces, es obvio que algunas cosas no saldrán como uno quiere o no se obtienen exactamente los objetivos que se fijaron, pero eso no quiere decir que no se hizo con un propósito adecuado. Cada vez que se soluciona un problema, se pueden estar generando otros. Entonces, poner mucha voluntad, una actitud positiva, porque esto es en bien de la formación de los niños y de los aprendizajes de las niñas y adolescentes. Gracias. Gracias, Fabiola. Bueno, y a continuación los invito a ver este maravilloso video que lo encontramos elaborado por unos colegas orientadores escolares. Es súper interesante porque condensa todas estas cosas que hemos querido compartir con ustedes en el día de hoy, en el aspecto académico y en la actitud que deben tener los chicos en esta situación de pandemia. Gracias. ¿Lo has pensado? Si has pensado en no continuar estudiando, no lo hagas. Esta es una situación difícil para todos, pero con esfuerzo podrás continuar. Recuerda que estás construyendo tu futuro y tu preparación y formación académica hacen parte de este proceso.
Si has pensado en quedarte durmiendo todo el día, no lo hagas. Recuerda que tienes deberes diarios de tu colegio y de tu casa con los cuales debes cumplir. Esto te ayudará con tu formación integral. Si has pensado en que no estás aprendiendo nada, no lo hagas. Cuando lees y desarrollas tus guías, cuando preguntas a tus profes o cuando buscas información adicional en los libros o internet, estás aprendiendo y además estás fortaleciendo tu capacidad de autodisciplina y autoaprendizaje. Si has pensado en no hacer los trabajos y dejar todo para el final, no lo hagas. Cuando dejas de cumplir con tus actividades diarias, estas se van acumulando y luego todo parecerá más difícil o sentirás que es mucho trabajo o que no puedes más. Por esto, sigue el horario establecido. Esto te ayudará a ser más ordenado y cumplir con todas tus actividades en el tiempo asignado. Si has pensado en que los profes están de vacaciones, no lo hagas. Detrás de cada guía, taller, video, audio, llamada o explicación han pasado muchas horas de consulta, de redacción y preparación. Y detrás de cada nota hay muchas horas de revisión y trabajo en casa. Si has pensado en no ayudar en tu casa, no lo hagas. Tu familia es un equipo, por eso cada uno debe contribuir al funcionamiento del hogar. Para esto se pueden dividir equitativamente las labores en casa. Si has pensado que todo tu esfuerzo no vale, no lo hagas. Tus profes valoran cada sacrificio y esfuerzo que haces por entregar a tiempo tus trabajos y están ahí para acompañarte en este proceso. Si has pensado en no preguntarle a los profes cuando tienes dudas, no lo hagas. Ellos están ahí para resolver las preguntas que tengas y ayudarte en tu proceso de aprendizaje. Si has pensado en copiar los trabajos o pedir que los hagan por ti, no lo hagas. Tú tienes grandes capacidades. Eres capaz de hacerlo por ti mismo. Solo tienes que organizarte y confiar en tus habilidades. Y recuerda que estamos para ayudarte y pronto nos volveremos a ver. Bueno, queridos padres, madres y acudientes, espero que les haya gustado este video. Es súper interesante porque resume todas las cosas que les queremos decir a los estudiantes sobre qué actitudes deben tener en esta época de pandemia frente a sus responsabilidades académicas. Y para finalizar, esta frase que me pareció muy bonita, que dice: algún día diré, no fue fácil, pero lo logré. Y eso queremos decir al final de toda esta situación tan complicada y dolorosa que estamos viviendo, que lo logramos, que salimos adelante. Entonces, ánimo y un abrazo para todos. A continuación, mi compañera Fabiola Castillo con el tema de comunicación y prevención de violencia. Fabiolita, buenas tardes. Gracias, Lili. Eres muy amable. Vamos a hacer el aporte en cuanto a la comunicación y la prevención de violencia. Como dijimos que se alteraron las rutinas, esta pandemia transformó nuestra familia. Se alteraron las rutinas. Entonces, a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos a tener nuevos retos. A medida que solucionamos unas situaciones, pues se irán presentando otras. Entonces, nos toca a nosotros como padres la responsabilidad de crear un ambiente ameno para tratar de sobrellevar la situación. Trabajemos o hagamos énfasis en dos aspectos. Uno son los lazos afectivos, a base de cariño, de respeto y de afecto. Y el otro, pues, el cuidado familiar. El diálogo se propone como la estrategia principal. El diálogo es la fuente de la armonía. Tiene el poder de ayudarnos a solucionar las cosas de una manera tranquila. Nos permite, a través de los buenos modales, a través del trato, sobrellevar las situaciones, demostrando afecto con nuestra familia, respetando sus sentimientos. Vamos desarrollando poco a poco la capacidad de afrontar los diferentes estados de ánimos de los demás, porque yo me siento de una forma, la otra persona de mi familia se siente de otra forma e interpreta lo que está pasando de otra manera. De manera que vamos gestionando esa capacidad o esa
habilidad para hablar con la gente. La siguiente diapositiva, por favor, Lili. Hablamos de los derechos y de los deberes. En una familia no todos tenemos por qué comportarnos de la misma manera ni pensar ni pensar igual sobre las diferentes situaciones. Entonces, el diálogo se presta como herramienta para poder aprender a defender nuestros derechos y también aceptar y ser responsable con nuestros deberes. Aconsejamos no entrar en discusiones en la familia, no que se presente una situación y se vuelva un tema de discusión. Es un tema para analizarlos, pero bajo el respeto a los derechos que tiene cada uno de ser oído. Es tan importante que nos escuchemos, no solo nos oigamos, sino nos escuchemos. Escuchar es oír con atención. Y si a eso le aumentamos el respeto, la otra persona se va a sentir querida, respetada y escuchada. De esa manera podemos evitarle los problemas a otros. Los problemas se deben trabajar con las personas y tratar con las personas implicadas. La siguiente, por favor. Los espacios en que nosotros trabajamos en la casa para resolver situaciones tienen que ver con el desarrollo de algunas habilidades de negociación. Todo se puede trabajar, todo se puede solucionar. Los problemas hay que aprenderlos a solucionar asertivamente. Quiere decir, sin juzgar, sin atacar a la otra persona, sin adelantarnos a lo que va a contar, sin que la persona sienta que no lo escuchan, sino que hay que callar para escuchar, para interpretar. Después de que uno interpreta lo que la persona está diciendo, va a desarrollar la habilidad para solucionar y para compartir emociones y sentimientos. Sobre todo en esta época donde uno realmente se confunde y no sabe qué siente. A veces siente alegría, a veces siente tristeza y no sabe por qué situación es que se está sintiendo así. Y así desarrollamos capacidad para ayudar a los demás. En esta situación la empatía, el apoyo y lo que nosotros llamamos resiliencia tiene que comenzar a ser más evidente. De pronto esta pandemia nos está enseñando muchas cosas para que miremos hacia adentro, nos analicemos nosotros. Cuando yo voy a hablar con mi hijo, tengo que aprender a escuchar lo que no quiero oír. Entonces, aprender a solucionar las situaciones cuando son problemas, cuando son pequeños problemas, y no esperar a que se magnifiquen y se vuelva un conflicto. Otra estrategia es cada cosa ponerle la solución, la atención para solucionar en el debido momento, en ese espacio, en el espacio adecuado, no en el diferente lugar ni con otras personas, sino en ese espacio para evitar que los demás tomen partido y que se vuelva un conflicto. En este caso el diálogo se convierte en esa herramienta esencial para nosotros. Si nosotros aprovechamos lo que nos ofrece el diálogo como herramienta, todo va a ser más fácil de llevar, va a haber armonía, no van a haber problemas, no se les promete que van a haber problemas porque eso no existe. Nada, ningún hogar tiene tanta armonía que no tenga dificultades. No, todos tenemos dificultades, todos estamos pasando por la misma situación. El objetivo es aprender a afrontar esas situaciones. Si nosotros le sacamos provecho a esta herramienta que es el diálogo, pues el diálogo nos va a evitar que pasemos a un estado de violencia física o que entremos en violencia simbólica. Violencia simbólica son agresiones dolorosas sin golpes. O sea, es la violencia que no se ve. Cuando nos burlamos de las personas, cuando utilizamos ciertas actitudes que de pronto marcan a esa persona, la hacen sentir mal, o lo tratamos de una forma despectiva. Para tratar mal a alguien no necesitamos gritar,
no necesitamos de ser ofensivos, de utilizar palabras inadecuadas. Simplemente con el lenguaje no verbal también podemos estar ofendiendo a nuestra familia. Es tiempo de armonía, es tiempo de cotidianidad, es tiempo de preocuparnos por el autocuidado personal y también controlar esa incertidumbre de pronto de problemas de sostenibilidad económica. Pensemos de que no es un solo problema de nosotros, muchos estamos en esa situación y las situaciones siempre vienen para enseñarnos algo, no vienen para victimizarnos ni nada de eso. Pero como lo decía mi compañera Liliana, el lenguaje y la forma en que nos hablemos a nosotros mismos tiene mucho que ver. Y nosotros, con la forma en que enfrentemos las situaciones, pues estamos educando a nuestros hijos. A veces las palabras no son suficientes. Educamos más con la actitud y con el comportamiento que con las palabras que se digan. Entonces vamos a tratar de ser coherentes lo que yo digo con lo que yo hago en casa, porque ese es el lenguaje que interpretan nuestros hijos. Vamos a buscar alternativas de solución a través del diálogo y el autocuidado. Alternativas de solución en donde tomen parte todos los miembros de la familia para que ellos se den cuenta que están siendo tenidos en cuenta. Cuando a mí me preguntan mi opinión en la familia, yo siento amor, siento afecto, siento que me valoran, siento que me respetan. Cuando toman decisiones y me obligan a hacer las cosas, obviamente eso va a sacar esa parte rebelde que hay en mí, que todos la tenemos, y eso en un ambiente familiar donde se desarrollan todas las dinámicas y los roles han cambiado todos en un mismo ambiente, pues va a ocasionar más dificultades. También es la oportunidad para mirar hacia adentro y vernos nosotros reflejados en las cosas que nos gustan de nosotros mismos y de pronto tener la capacidad para mejorar y analizar realmente si nosotros estamos siendo mejores personas, si estamos cambiando, si estamos modificando. El ser humano es un animal de costumbres, porque en la escala filogenética también somos animales. Entonces, pero la diferencia es que tenemos razonamiento, podemos mejorar, pensamos, vemos las consecuencias de las cosas y mejorar. El objetivo de esto es ser mejor persona. Privilegiemos todo lo que tiene que ver con el afecto. El silencio también enseña, no hablemos, no resolvamos las cosas cuando estemos de mal genio, como somos seres humanos también nos podemos salir de las casillas, entonces hay que esperar un tiempo, calmarse para entrar a resolver una situación. No es hacer silencio y dejar que todo el mundo se calle, y que hagan lo que yo diga, no. Hay que aprender a solucionar las cosas y buscar la estrategia más efectiva que me funcione. No todas las estrategias le funcionan a uno, pero cada uno se va dando cuenta cómo reacciona y cómo puedo yo mejorar. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos es tan importante. Es muy diferente decirme, sí, tengo muchos problemas y muchas situaciones que resolver, a decirme, uy, tengo grandes desafíos. Porque la segunda me impulsa a sacar lo mejor que hay de mí, a afrontar la situación adecuadamente y poner a prueba todas mis habilidades. Todos tenemos muchas habilidades. Querida familia, no busquemos la familia perfecta porque la familia perfecta no existe. Al igual que la escuela perfecta tampoco. Todo es un aprendizaje, todo es una ayuda, todo es un crecimiento, todo es un compromiso. La familia perfecta existe por allá en las películas. Somos familias con emociones, con sentimientos, puestos en una situación crítica. Eso somos. Para cerrar mi intervención, voy a cerrar con una frase que me llamó mucho la atención y es una frase de una psicóloga chilena, ella se llama Pilar Sordo. Tiene varios libros, pero en el último libro que ya es bestseller, ella tiene una frase que dice: la fortaleza es el arte de expresar, no de aguantar. Entonces la invitación desde orientación es a que no anestesiemos nuestros sentimientos, porque si nos quedamos callados ante las dificultades y las preocupaciones y dejamos que todo se desume,
eso es como la bomba atómica, uno estalla cuando diga ya no puedo más. Entonces solucionemos las cosas en su justa medida, en el momento adecuado y en el tiempo adecuado. Fabiolita, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí, Hay algo sí, que tú tienes en tu presentación que habla sobre la tolerancia al fracaso. Creo que eso es algo supremamente importante para el manejo de situaciones de estrés y situaciones como las que estamos viviendo en este momento, y es acostumbrarnos al no. Hay personas que no quieren pensar en que no pueden ir a una fiesta, hay personas que no quieren pensar que no puede ir toda la familia a hacer mercado. Ahorita estamos en la época del no y del aprender a tolerar el no. El no se puede, no se debe, y el fracasó la situación, no salió como queríamos, pero pues eso es lo que estamos viviendo. Entonces me parece muy importante resaltar esa parte que tienes ahí en tu presentación. gracias, sí. Es ese autocontrol y ese aprender a perder y a ganar. Estamos en un país donde no sabemos controlar eso, pero tenemos el momento adecuado para poder aprender muchas cosas y crecer interiormente, o sea, ser mejores personas. Gracias, Fabiolita. Gracias, Fabiola, por tu presentación. Ahora, entonces, quiero compartir con ustedes este tema, que es el afrontamiento emocional de la pandemia, o cuáles pueden ser esas emociones que se pueden alterar un poco durante este proceso y cómo manejarlas. Entonces, allí en este cuadrito, en este mapa, vemos como una serie de emociones básicas, que son alegría, sorpresa, tristeza, calma, asco y rechazo, miedo, vergüenza, enfado y rabia. Son esas emociones como más frecuentes o que más experimentamos los seres humanos, e incluso hay algunas que también las podemos ver en los animales porque vienen determinadas desde la parte biológica. Cada una de esas emociones tiene como unas derivaciones de sentimientos y son las diferentes maneras en que podemos manejar situaciones y situaciones de cambio como la que estamos viviendo en este momento. Cuando estamos en un proceso tensionante, cuando estamos viviendo algún tipo de problemática o de cambio fuerte, podemos experimentar estas emociones que a veces llaman emociones negativas, pero que en realidad no son negativas, como la tristeza, la ira y la vergüenza, por ejemplo. Estas emociones las han llamado negativas porque a veces resultamos quedándonos de pronto en esa emoción, y eso sí es perjudicial cuando permanecemos demasiado tiempo tristes, cuando permanecemos demasiado tiempo con miedo, ¿sí? O con rechazo hacia algo. Eso sí se podría considerar negativo, pero ninguna emoción como tal, ni de estas básicas, ni de las que vemos ramificadas allí, pues se puede considerar que sea malo sentirlas. Todas las emociones tienen una función en nuestra vida y tienen una función adaptativa, es decir, nos llevan a manejar situaciones, a adaptarnos a las situaciones y a solucionar problemáticas que se van presentando. Entonces, es totalmente normal si en una época como esta vemos un poco alteradas nuestras emociones, vemos un poco exacerbadas estas emociones, ¿sí? Porque estamos en un momento que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir. Estamos permaneciendo mucho más tiempo con nuestra familia, que es positivo, pero que también puede llevar a conflictos o a desavenencias, ¿sí? Precisamente porque tenemos más tiempo para interactuar. Entonces, básicamente lo que quiero mostrarles con esta presentación es que está bien sentir, está bien tener nuestras emociones a veces alteradas, porque eso nos ayuda a estar más vigilantes, porque nos ayuda a enfrentar lo que está pasando. Entonces me voy a centrar en dos emociones específicamente. La siguiente presentación, Lili, por favor, la siguiente diapositiva, que son el miedo y la tristeza. El miedo, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para prevenir cosas, para cuidarnos de cosas. Entonces, en una situación como estas, necesitamos un poquito de miedo porque ese nos va a llevar a tomar precauciones y a cuidarnos. Pero no podemos
permitir que este sea más grande que nosotros o que permanezca la mayoría del tiempo, porque entonces ya ahí quedamos estancados y nos puede dejar paralizados. Pero sí necesitamos sentir un poquito de miedo, ¿sí? Para poder tomar precauciones y prevenir el contagio del coronavirus, por ejemplo, ¿sí? O para tener precaución con otras cosas que pueden estarse dando en este momento. Por ejemplo, ahorita las calles pueden estar más solas. Ya no es lo mismo salir a las 9 de la noche que como era hace 2 o 3 meses. Entonces, que sintamos un poco de miedo de salir a las 9 de la noche a la calle, no solamente nos puede evitar llegar a un proceso de contagio, sino que además puede evitar que nos puedan hacer daño. Entonces, el miedo es una emoción buena porque nos ayuda a cuidarnos. Hay personas que no creen que realmente se puedan contagiar, entonces no le tienen miedo al COVID, no utilizan un tapabocas, no se lavan las manos, no tienen cuidado con esas recomendaciones que nos han dado frente al cuidado en esta situación. Entonces, es bueno tener un poquito de miedo, pero no nos podemos dejar llevar por él. Por otra parte está la tristeza. Fabiola decía algo ahorita súper importante y es cómo tenemos que aprovechar esta situación. Sentir tristeza es normal porque estamos en una situación distinta, no es a lo que estamos acostumbrados, pero además la tristeza nos puede llevar a un proceso de reestructuración, a que nosotros revisemos por qué nos estamos sintiendo tristes, ¿sí? Porque de pronto estamos nostálgicos, que nos hace falta, es porque estamos lejos de nuestra familia, es porque nos damos cuenta de cosas. Esta pandemia nos ha permitido estar más quietos y estar en nuestra casa y estar con nosotros mismos y darnos cuenta de cosas que de pronto no nos dábamos cuenta antes porque estábamos en un ritmo súper acelerado y especialmente en Bogotá el ritmo es corra todo el tiempo. Entonces esto sí nos puede llevar a hacer un proceso de reflexión y mirar cómo estamos con nosotros mismos, cómo estamos con nuestra familia y qué cosas debemos cambiar. Sentir tristeza en este momento y en cualquier momento de cambio está bien, porque nos lleva a revisar qué debemos modificar, qué debemos cambiar. Y tiene que ser casi un reto para nosotros salir transformados de este proceso, salir diferentes de esta pandemia. La persona que no haga algún cambio o no haga una reflexión sobre su vida y sobre lo que pasa a su alrededor, no le sirvió la pandemia, no le sirvió para nada. Entonces, sí debe ser un reto para nosotros mirar qué debemos cambiar, qué está pasando, qué debemos mejorar. El dolor tiene una función y es mostrarnos que algo está mal, ¿sí? Nuestra piel no permite que veamos lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Para eso tenemos el dolor, para que nos indique que algo puede estar mal. Yo puedo tener un dolor de estómago, y eso puede derivar de muchas cosas, pero si yo no sintiera el dolor, pues me puedo enfermar peor y nunca me doy cuenta que algo está pasando adentro. Entonces, la función del dolor físico es decirme que algo está pasando dentro de mi cuerpo que se debe solucionar. Y la tristeza es el dolor emocional y la función es la misma. Decirnos que hay algo que debemos mejorar, que hay algo que debemos cambiar, que algo está pasando con nosotros. Entonces, cierta cuota de tristeza en este momento nos va a ayudar a revisar cosas que están pasando con nosotros y nuestras familias. Liliana, la siguiente, por favor. Ahorita, entonces, Fabiolita mencionaba el tema del autocuidado emocional y de lo importante que es tener presente cómo podemos estar bien. A veces nos hablan del autocuidado desde lo físico, ¿sí? Entonces no tienes que dejarte subir de peso, tienes que dormir porque eso es vital para el funcionamiento, ¿sí? Pero a veces no miramos cómo cuidar de nuestras emociones. Entonces, acá hay algunas pautas que son importantes para el autocuidado emocional. Una es el dormir. El dormir no solo nos sirve para estar bien biológicamente, sino para estar bien emocionalmente. Han hecho estudios donde han visto que hay personas que no duermen durante 2 o 3 días y desarrollan comportamientos de agresividad, e incluso hay personas que podrían estar una semana sin dormir y pueden llegar a morir, puede llegar a fallar sus sistemas más vitales o sus sistemas vitales y morir. Entonces, el dormir también nos ayuda a estar bien emocionalmente. En la segunda lámina ustedes pueden ver como esa duda que a veces tenemos sobre nuestra alimentación.
¿Será que comemos las cosas que se consideran saludables o comemos las cosas que se consideran ricas? Hay que darle el espacio a cada una de ellas. Tenemos que tener una alimentación saludable, pero además démonos un gusto. No está mal comerse una hamburguesa de vez en cuando, no está mal comerse un pastel, una chocolatina de vez en cuando, y eso también es autocuidado. Satisfacer nuestras necesidades, darnos la oportunidad, ¿sí? De tener gustos y suplirlos ocasionalmente, eso también es autocuidado emocional. La tercera lámina les muestra hobbies. Hay que encontrar, para los que no lo tienen, un hobby, una afición, y para los que los tienen, pues ponerlos en práctica. Si a mí me gusta pintar, pinto. Si me gusta cocinar, cocino. Si quiero montar bicicleta, voy y me doy una vuelta. ¿Sí? Es importante que pongamos en práctica los hobbies porque eso nos ayuda a romper con rutinas, ¿sí? Y sobre todo ahora que casi todo lo estamos haciendo en la casa, entonces eso nos ayuda mucho. El diálogo, como les decía Fabiola, es súper importante, expresar lo que sentimos, sea bueno o sea malo. Sigan hablando con sus amigos a través de las herramientas tecnológicas, los chats, llámenlos con sus familias, no se pongan a hacer visita a la familia porque no los estamos ayudando, pero no los dejen solos. Llámenlos, pónganse en contacto, manténganse unidos a esas personas que quieren porque eso ayuda bastante. La meditación, la relajación, el tratar de estar en calma, el tratar de estar tranquilos a pesar de las circunstancias, el pensar que vamos a salir de esto, eso también nos va a ayudar. Y esta última lámina me parece muy importante porque muestra a un hombre llorando, ¿sí? Llorar a muchos les ayuda a desahogarse, les ayuda a sacar lo que están sintiendo y a veces creemos que todos tenemos permiso de llorar, menos el papá o menos el niño, ¿sí? Porque aún hay muchas creencias de corte machista que piensan pues que un hombre no debe llorar o que el papá debe ser el fuerte de la familia o que la mamá debe ser la fuerte. Entonces, si necesitamos llorar, debemos hacerlo porque eso nos purifica y nos hace sentir mejor. No todos los días, ¿no? Pero cuando sintamos que necesitamos hacerlo, tenemos que hacerlo. La siguiente, Liliana, por favor. Sí, Anita, antes de cambiar la diapositiva, quería hacer un comentario respecto a lo que tú acabas de decir. Claro. Sobre la expresión de las emociones de tristeza o de alegría. Todo esto va muy relacionado con esas pautas de crianza con las que nos ha traído las familias generación tras generación, que a veces están basadas en la represión de las emociones o en la contención de cierto tipo de expresiones. Entonces eso genera también esa discriminación de roles y es donde se reafirman de pronto esas conductas machistas. Entonces eso hace que de pronto a los hombres les esté negado expresar sus emociones a plenitud o a las mujeres comportarse de determinada manera. Entonces creo que las familias deben modificar estas pautas y actualizarse hacia la correcta manifestación de las emociones. O sea, no hay que estar reprimiendo ni tampoco diciéndole a las personas cómo deben expresar sus emociones. Hay que respetar esas individualidades y los momentos en que las personas creen que deben desahogarse. Hay que permitirles estos espacios. Ok, Lili, muchas gracias por tu aporte. Bueno, es importante aceptar que estamos en un proceso de cambio, ¿sí? Que ya nuestra vida no es la misma vida que teníamos antes, que no podemos quedarnos llorando sobre la leche derramada porque ya no podemos hacer cosas que hacíamos antes. Igual esperaremos poder retomar muchas cosas y nuestra vida normal en algún momento, pero en este momento tenemos que pararnos en nuestra realidad, ¿sí? Este cuadrito que les estoy mostrando ahí nos ayuda a priorizar un poco las actividades o las cosas que debemos hacer. Hay cosas que son urgentes, hay cosas que son importantes, hay cosas que son los dos o hay cosas que no son ninguno. Entonces, a través de ese cuadrito ustedes pueden ver qué es lo que deberíamos hacer.
tenemos muchas cosas que hacer, bueno, ¿cómo las priorizo? ¿Es urgente e importante? Es decir, toca hacerlo ya y es demasiado relevante, lo hago yo mismo y enseguida. Pero habrá cosas que no son ni importantes ni urgentes, entonces simplemente lo desecho de mis planes. El hecho de que lo hiciera antes no quiere decir que lo tenga que seguir haciendo, ¿sí? Hay otras cosas que son importantes que hay que tener en cuenta, pero que no son urgentes, que las puedo postergar y dejar para después. Y hay otras cosas que no son importantes, sí, no son tan relevantes, pero sí son urgentes porque pueden afectar a otras personas, ¿sí? Entonces, si no lo puedo hacer yo en este momento, pero alguien lo debe hacer porque es importante, lo tengo que delegar. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer. No cargarnos con todo, no somos super mujeres ni super hombres, tenemos que apoyarnos en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro equipo de trabajo, para poder llevar a cabo todas las actividades que son importantes, pero pues todo en su justo momento. Entonces quisiera que tengan muy en cuenta esta imagen que se está viendo ahí para que podamos clasificar las actividades que tenemos en el día o que tenemos en una semana y podamos determinar qué hago yo, qué puede hacer el otro, qué no se debe hacer, qué puedo hacer después, para que no nos sintamos todos los días con la presión de que tenemos demasiadas cosas por hacer. Bueno, otro aspecto que es importante es dar lo mejor de sí mismo, entender que hay cosas que se pueden controlar, pero hay cosas que no podemos controlar. Nadie planeaba que de un día a otro cerraran el colegio, pero eso fue lo que sucedió. Nadie planeaba que los niños tuvieran que empezar a estudiar desde casa, pero eso fue lo que sucedió. Y no podemos hacer nada más con respecto a eso que dar lo mejor de nosotros mismos. Tratemos de mantener en orden lo que podemos, ¿sí? Y lo que sí está en nuestras manos. Aquí en la gráfica ustedes pueden ver las cosas que están en mi control son mis palabras, mis decisiones, mi esfuerzo, que es una cosa súper importante. Hay chicos que se han puesto en la posición de no entregar trabajos, que creen que a final de año entregan todo y el año se pasa y ya. No, tenemos que poner de nuestra parte. Si nos tocó trabajar desde la estrategia Aprende en Casa y no tenemos al profe como todos los días, como antes, pues no importa, utilicemos recursos de YouTube, hagamos otras cosas para reforzar nuestros aprendizajes. De pronto los aprendizajes no van a ser iguales que cuando se va a la escuela, que cuando estamos presencialmente, pero tratemos de dar lo mejor de nosotros mismos. No tratemos de controlar lo que no está en nuestras manos. Las decisiones de otros, los errores de otros, los sentimientos, las acciones, las palabras de otros. Simplemente dediquémonos a hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es: yo soy responsable del metro cuadrado que ocupo. Yo no puedo hacer nada por las cosas o las decisiones o lo que pasa con otras personas, pero siempre voy a ser responsable de lo que pase en el metro cuadrado que yo estoy ocupando en el mundo. La siguiente, Lili, por favor. Y algo que es súper importante es que es tiempo de ser empáticos. Pongámonos en el lugar del otro, tratemos de entender lo que está pasando la otra persona, lo que está viviendo la otra persona. Los papitos traten de ponerse en la posición de los profes. Hay profes que se sientan a las 7 de la mañana a calificar trabajos y se acuestan o terminan o se retiran de su computador a las 10 de la noche. La sobrecarga de trabajo, el nivel, el ritmo de trabajo es mucho más alto que cuando estamos en el colegio. Tratemos de ser un poco comprensivos en esa parte. Nosotros, los funcionarios y docentes del colegio, estamos tratando de ser muy comprensivos con la situación de los estudiantes. Sabemos que hay familias que se están contagiando, sabemos que hay familias que hay en situaciones económicas, que están en situaciones económicas difíciles. Tratamos de ser flexibles con la entrega de los trabajos, con hacer el acompañamiento de orientación cuando vemos que lo necesitan, porque nos ponemos también en sus lugares. Papás, pónganse en el lugar de sus hijos, no los presionen a que tienen que hacerlo todo perfecto, tampoco los dejen sueltos a que hagan las cosas de la manera que ellos consideran sin un acompañamiento, pero traten de entender que no es fácil para ellos manejar la autonomía que tienen que manejar en este momento porque tal vez no es a lo que están acostumbrados, ¿sí?
Hay otra parte y es ayuden a quien se pueda, a quien puedan ayudar y vean que lo necesita, no miren si eso va a regresar o no va a regresar en algún momento. Es un momento, es una época en la que todo lo que hagamos y todo lo que demos a los otros, seguramente en alguna forma, la tierra, el Dios de sus creencias se lo va a devolver. Entonces tratemos de ser muy, muy comprensivos y ayudar a las personas que de pronto lo están necesitando de alguna manera. Hay que reforzar mucho el tema de la empatía y relajarse un poco. Estamos en una situación difícil, pero tratemos de vivir de la mejor manera posible y con bienestar. Pues bueno, acá termino yo mi presentación y ahora vamos a pasar a un espacio de comentarios, de discusión y de preguntas, también teniendo un poco en cuenta las preguntas frecuentes de los padres. Entonces yo quiero iniciar con una reflexión acerca de lo que Liliana pues estaba mencionando antes en su presentación. Entonces Liliana nos decía que los estudiantes de primaria necesitan bastante acompañamiento. Papás, los estudiantes de secundaria no necesitan el mismo acompañamiento que un estudiante de primaria, pero sí necesita que ustedes estén pendientes. En la página del colegio se está publicando quiénes deben trabajos, cómo van, ¿sí? Es importante que ustedes estén pendientes de esas publicaciones y que también hagan el acompañamiento de los chicos. Hasta un estudiante de 11 necesita que ustedes lo acompañen en la medida de lo posible. Entonces, lo primero que quería comentar es eso, no solamente los chicos de primaria necesitan un acompañamiento, también los de secundaria, aunque en menor medida, y pues ellos deben ser más autónomos. Y por otra parte, frente a lo que comentaba Fabiola en su exposición, ella hablaba del conflicto, ¿sí? El conflicto es parte de la vida, el conflicto es algo que nos va a acompañar siempre. Y el problema no es que haya conflictos, el problema es cuando no sabemos manejar los conflictos de la manera adecuada. Entonces, eran básicamente esas dos reflexiones que yo quería hacer acerca de lo expresado por ustedes, compañeras. Gracias. Lili, ¿tienes alguna reflexión acerca de todo lo que hemos dialogado? Sí, gracias, Fabiolita. Pues tenía como varias reflexiones respecto a lo que tú estabas hablando de cómo evitar los conflictos en la familia. Pues una cosa muy importante es respetar la individualidad de cada uno de nuestros hijos, porque todos son diferentes y no se trata de generar divisiones, competencias o rivalidades entre ellos. Se trata de reconocerles que cada uno es diferente y en sus particularidades debemos también tratarlos de una manera particular. Entonces eso hace que no hayan tantas discordias entre los hermanos. Y otra cosa respecto a la evitación del conflicto, de pronto no es pretender que no existan los problemas, porque los problemas siempre van a sobrevenir en algún momento, sino es aprender a reaccionar de forma oportuna para solucionar estos inconvenientes. Enseñarle a nuestros hijos a resolver los problemas asertivamente, no a evitarlos. No a decirle, no pelee, no a decirle, usted váyase a su cuarto y usted también a su cuarto, porque entonces los chicos no aprenden a solucionar sus problemas. Eso es importante porque eso es una habilidad para la vida, que uno aprenda a enfrentar los problemas y a saber solucionarlos asertivamente. Otro comentario por ahí que me surge sobre cuando Diana habla de delegar, cuando tenemos tantas cosas pendientes, tenemos que delegar algunas para no llegar a un alto nivel de estrés. Pero ¿qué pasa? Que sucede mucho en las familias que generacionalmente las mamás son las que tienen la mayoría de la carga en los hogares, entonces tienen las labores del hogar, tienen las labores del trabajo,
tienen la crianza de los chicos, tienen muchas cosas encima, pero como ya por hábito eso es lo que toca, y entonces las mamás no se han acostumbrado a delegar, y como no se han acostumbrado a delegar, se estresan muchísimo, y eso también genera un ambiente tensionante dentro de la familia. Entonces por eso es muy importante que las mamás aprendan a delegar, que se acostumbren a la forma de cómo los otros hacen las cosas, que no pretendan que los otros hagan las cosas igual como las hacen ellos. Entonces, pues yo diría que esas son como cositas que me generaron como interés en hacer estos aportes. Y a continuación Fabiolita nos va a hablar de algunas inquietudes que le han manifestado los padres. Bueno, después de esos aportes tan valiosos, vamos a darle respuesta a unos papitos que nos están haciendo unas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas más frecuentes es cómo hacer que los niños hagan las tareas. Entonces, cuando los chicos tienen dificultades o problemas de atención o tiempos de atención muy cortos, entonces pues las tareas se pueden alternar. Cambiar de actividad no necesariamente es dormir, ni ver televisión, ni descansar. No, descansar es cambiar de actividad. Podemos alternar las asignaturas que nosotros consideramos asignaturas básicas o que necesitan para el desarrollo un nivel de atención sostenido. Entonces nosotros lo que podemos hacer es alternarlas. Podemos trabajar matemáticas, después podemos trabajar artes, o por ejemplo podemos trabajar ética y valores, religión, donde no necesite una atención sostenida. Lo otro es que una señora nos preguntó qué hacer para no tener tantas emociones negativas. Papitos, recordemos que nuestra orientadora nos dijo que las emociones no son negativas. Todas las emociones son positivas. Nosotros le damos la connotación de negativo, de acuerdo a cómo la interpretamos y cómo reaccionemos. Entonces tengamos en cuenta esta frasecita. Bueno, la voy a armar, espero que me salga bien. Nosotros tenemos derecho a cómo nos sentimos, a lo que no tenemos derecho a cómo reaccionamos. Si es que lastimamos a los demás o reaccionamos de una forma no adecuada. Entonces, si entendemos que no hay emociones negativas, vamos a entender que somos nosotros los que tenemos que aprender a gestionar la emoción. Y la última preguntita que me está haciendo acá una mamita, ¿qué hacer para que nuestros hijos no se aburran? Uy, mamita, eso sí está difícil. ¿Por qué? Porque todo el aburrimiento hace parte de nuestra vida. Es más, es tan necesario, las emociones hacen parte de nuestra vida, están en nuestro código genético, que una vez esté uno bien, que una vez esté mal, es normal. Es más, es necesario. Porque si yo tengo un problema de alegría, todo estoy en un episodio maníaco, entonces estoy enferma. Tengo que sentirme feliz, sentirme triste, darme pesar, darme alegría. Esas emociones son naturales sentirlas. Otra cosa, si yo me estoy sintiendo, si mi hijo me reporta que me estoy sintiendo triste por la mañana, triste a mediodía, ahora por las noches también triste, a toda hora ya me estoy sintiendo, ahí sí hay que consultar porque eso ya no es natural. Somos seres biopsicosociales, por lo tanto tenemos todo dentro de nuestro código genético, todas las emociones están andando diariamente en nosotros. ¿Es normal sentirnos aburridos? Me dice una mamá. Pues es normal sentirnos aburridos. Es más, es bien sabido que la ansiedad y el aburrimiento son la base de la creatividad. Entonces, no nos pongamos a preocuparnos cómo nos estamos sintiendo, si más bien si identifiquemos esas emociones, ubiquémoslas en esos cuadros de si yo me estoy sintiendo así, puedo pasar al otro cuadrante y bajar de nivel esa emoción, pues hago una actividad que me baje el nivel y que me haga sentir mucho mejor. O sea, yo gestiono mi emoción, no los demás gestionan mi emoción. ¿Listo? Entonces vamos a no preocuparnos tantos y a ser un poco más creativos. Así que los papitos, ni antes de la pandemia, ni después de la pandemia,
tenemos por qué sentirnos responsables del estado emocional de nuestros hijos. Enseñémosles a canalizar las emociones, no a anestesiar, sino a expresar. De eso se trata. Cumplimos el objetivo cuando nos educamos no solo en comportamientos, sino en emociones y ponemos a prueba todas esas habilidades, como dijo nuestra compañera, para ser más empático, para ser resiliente, para ser más cooperador con los demás, ponernos en los zapatos de los demás. Eso es en parte lo que nos está enseñando esta pandemia. Muchas gracias, papá, por estar aquí, porque eso significa que aman a sus hijos. La función o el papel de papá no viene con manual, nos toca preocuparnos por saber cómo aprendemos. Y estas estrategias nos enseñan a tomar las cosas en su justa medida y actuar a tiempo. Gracias por estar acá, nos veremos después en otro taller. Los vamos a dejar ahora con el link para que por favor diligencien su asistencia. Muchísimas gracias. Una última cosita, por favor recuerden, padres de familia, deben diligenciar el link correspondiente a cada uno de sus hijos. Si tienen un hijo en primaria y otro en bachillerato, por favor llenen el link de cada uno, no es uno por los dos. ¿Listo? Y continúen escribiendo sus comentarios que todos van a ser respondidos a lo largo de estos días. Hasta luego.